En la reunión de entre semana les compartí a los hermanos que de alguna manera tenían una doble porción de bendición, porque lo que estuvimos tocando y hablando era como una introducción a lo que vamos a ver hoy. Entonces les hablaba, de alguna manera estuvimos viendo Génesis, hablamos de algunos otros puntos, estuvimos viendo un poquito la historia de Caín y Abel, y lo estuvimos viendo específicamente a Caín, y estuvimos viendo la conducta y la comunicación de Caín frente a la respuesta de Dios a su ofrenda y cómo se paró frente a eso, y de ahí empezamos a estudiar el carácter de él para poder ver cuántas veces podemos llegar a ser igual a Caín. Y de ahí empezamos a aprender algunas definiciones de conductas de comunicación, como por ejemplo la pasivo-agresiva, que es una conducta de comunicar, ¿no? O sea, cuando uno se comunica, a veces puede comunicarse de una manera más tranquila, a veces de una manera pasiva, ¿no? A veces de una forma agresiva. También tenemos la pasiva-agresiva, y ahí estuvimos viendo un poco cómo se ve esa conducta o esa comunicación, muchas veces no verbal, a veces más bien física, pero muchas veces verbal, muchas veces incisiva, por lo bajo, con la ironía, cosas que de repente se pueden ver a pequeñeces externamente, pero internamente demuestran mucho más. Y la palabra específica que vimos es una palabra hebrea que se llama hará, que es ensañarse, significa en realidad con mucho más profundidad llenarse de ira o tener una combustión dentro a punto de explotar. Y veíamos cómo externamente quizá Caín solo se le veía el rostro decaído, pero por dentro ardía en ira. Y esa ira a lo largo del tiempo terminó demostrando lo que había dentro de manera externa, dando muerte a su hermano. Para resumirlo muy brevemente, la conducta pasivo-agresiva tiene esa forma de proceder. Nace de un corazón que tiene un sentimiento de enojo, o de dolor, o de descontento, y da lugar a manifestaciones pecaminosas por lo bajo. O sea, no es una conducta que se va a ver que la persona se enoja, se molesta y pega 3 gritos en tiempo real, sino que tiende a guardar silencio y hablar con sus gestos o con ironía, de manera que está ejerciendo violencia, agresión con el entorno de una manera pasiva. Y empezamos a vernos, y empezamos a ver cuántas veces llegamos a pecar de esta manera siendo pasivo-agresivos. Por ejemplo, lo compartíamos con alguna otra persona, hoy estuve predicando y hablábamos, justo entré por este lado y le hacía algunos ejemplos, le hablaba de la relación que tiene con esta persona con su pareja, y le decía, bueno, imagínate que vos te viene a presentar algo que compró, que hizo, lo que sea, y a vos te molesta, en cierto aspecto te genera envidia o celos, y vos querés decirle que está bueno, que realmente lo que se ve bien, está bien, pero, y va por debajo la agresividad camuflada, ¿no? Entonces, se veía él y veía la situación como muy natural. O sea, ¿cuántas veces hago eso? Entonces, ¿cuántas veces yo tengo que demostrar, no quiero mostrar mi enojo, mi inconformidad, estoy disconforme, estoy molesto, estoy enojado, en el peor de los casos celos, envidias o pensamientos peores, los oprimo, pero igual salen de manera que quiero demostrar de manera pasiva, no estoy mostrando con violencia algo, estoy mostrándolo con ironía de repente, y me estoy mostrando agresiva, ¿no? Una persona agresiva. Y bueno, a esto esto es una especie de resumen de lo que sucedió entre semana. Hoy quiero que entremos a un texto que está en 1 Samuel,
en el capítulo 25. Y por ahí en 1 Samuel 25 vamos a estar viendo un acontecimiento en este capítulo de David. David en esa instancia, para que tengan una idea de lo que estaba sucediendo allí, bueno, eran tiempos del rey Saúl, donde el rey Saúl ya estaba llegando al final de su reinado, porque Dios ya había determinado que el rey sea David, pero Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Entonces David se exilia con sus soldados y se sostenían entre ellos, vivían, podían sustentarse, cuidando de repente lugares, tierras de otras personas, cuidando a los pastores de esos lugares, ofreciéndoles protección, y ellos lograban sostenerse de esa manera a cambio de alimento, a cambio de poder sustentarse con los víveres necesarios para poder sostenerse tanto David como sus soldados, que eran 600 soldados. En ese contexto está esta situación que vamos a ver ahora. Tiempito antes, no mucho más atrás, David le perdona la vida al rey Saúl. Si bien el rey Saúl estaba buscando para matarlo a David, David tiene oportunidad de matarlo antes a Saúl y le perdona la vida, no lo hace, ¿no? Después también, bueno, spoileando un poquito el capítulo siguiente, después de esta situación que vamos a ver hoy, sucede lo mismo. Tiene otra intención Saúl de seguir matándolo y David tiene oportunidad de hacerlo antes y tampoco lo hace. Pero entre medio de estas dos situaciones donde David perdona la vida del rey Saúl, teniendo todo a favor para poder matarlo, sucede esta situación que vamos a estar viendo hoy y que vamos a estar leyendo ahora en el nombre de Jesús. Dice así: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: suban e id a Nabal y salúdenlo en mi nombre, y díganle así: sea paz a ti y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora de mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, se ha burlado, los ha destratado. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo.
Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uva pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: vayan delante de mí y yo les seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu siervo hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre es así. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean entonces como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu siervo ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas del Señor, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante del Señor tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como del medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando el Señor haga con mi Señor conforme a todo lo bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando el Señor haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive el Señor Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir en mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail volvió a Nabal, y aquí que él había tenido un banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, el Señor hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendita sea el Señor, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y me ha preservado del mal a su siervo, y el Señor ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Amén. Bueno, ahí tenemos la historia, esta historia entre David, Nabal y Abigail. Y vamos a ver algunas cosas bastante interesantes. Como les compartía al comienzo, esto se sitúa entre medio de dos acontecimientos donde David tuvo oportunidad de matar al rey Saúl y no lo hace.
En ambas él podría haberlo hecho y con toda libertad, pero lo que le impide hacerlo es reconocer que a Saúl lo había levantado, lo había colocado Dios. Entonces él no iba a hacer la locura de matar a Saúl teniendo la oportunidad de hacerlo, si bien Saúl lo buscaba a David para matarlo. Lo interesante de esto es que, y que no es el centro de este mensaje, es que Saúl fue levantado por Dios por el clamor de un pueblo rebelde. O sea, no era que Dios tenía el interés de que Saúl sea el rey que iba a representar y a levantar el nombre de Dios en alto en su reinado, sino que fue colocado porque el pueblo reclamaba un rey para sí. De una manera, no querían seguir a Dios, querían ver a un hombre allí en vez de a Dios. Que un gran peligro, por cierto, ¿no? Quitar la mirada de Dios y ponerla en cualquiera de nosotros. Entonces, Saúl no vivió conforme a la voluntad de Dios. Por eso iba a ser destituido de su reinado y David había sido el elegido para colocarlo allí. Y en toda esa dinámica pasa que Saúl siente celos, envidia por David y comienza el deseo en su corazón de querer matarlo. Por eso David tuvo que escapar. Ahora David sucede que está cuidando este desierto, esta parte donde hay algunas pertenencias de este Nabal, que para que entiendan un poquito, Nabal significa lo que dice ahí, insensato, necio. Este hombre era un hombre insensato, un hombre necio, que como dice ahí, era una persona de poco entendimiento, una persona dura, una persona que tenía un carácter que era de cuestionar, no era de buen trato. Y le responde de una manera muy irónica, despectiva a David, cuando David le pide de la mejor manera provisiones para poder seguir sosteniéndose en el desierto. En el verso 10 decía, ¿no? Nabal: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿Quiénes son? No sé quién son. Aparte, después le dice, yo voy a tomar de lo mío para darle a otra persona y a darle a estos hombres que no sé de dónde son. Quiero por lo menos ver algunas cosas de David, después vamos a ir a los demás, para que tengamos un poco de contexto. David viene de perdonarle la vida al rey Saúl en un contexto en el que está siendo perseguido y está siendo perseguido para ser asesinado de una manera totalmente ilegítima, o sea, sin ningún tipo de fundamento, solamente porque el rey tenía celos o envidia en su corazón, y él tuvo oportunidad de hacerlo y no lo hace. Después pasa similarmente lo mismo después de este acontecimiento, pero acá en el medio, una devolución de un pedido que él hace, vamos a llamarlo hasta en términos domésticos, porque él está yendo ahí a Nabal a decirle, ¿me puede mandar provisiones para sostenerme? Y Nabal le responde con su ironía, con su forma bruta de responder, lo que fuese. Esta situación, que es pequeña en comparación a la otra, le sirve para llenarse de ira a David y querer ir a matarlo a él y a toda la casa y todo lo que tiene. Pensaba, ¿no? Cómo David, y si ustedes lo leen luego y si ustedes estudian estas cartas o estos registros, van a notar que los acontecimientos mayores, algunos capaz que la conoce la historia, algunos no la conoce, supongo que la mayoría sí. David enfrentó a Goliat cuando ni siquiera era nadie para los que tenía a su alrededor. Una de las batallas más grandes que enfrentó, y venció a Goliat, al filisteo. Y ahora no te vamos a dar nada es suficiente para sacarlo de la voluntad de Dios y querer ir a matar a personas y derramar sangre inocente. A lo que me lleva a reflexionar cómo el pararse acá es totalmente sencillo en comparación a ser un buen padre, un buen esposo, un buen jefe, un buen empleado, o lo que vos quieras colocar. Quiero decir, los lugares de mayor responsabilidad, vamos a llamar visualmente hablando, son mucho más sencillos quizás de llevar, o que se vean, ¿no? De una manera íntegra, que la vida cotidiana, que es lo más sencillo.
Estamos hablando que David estaba en situaciones delante de reyes, estuvo delante de filisteos, situaciones en las que públicamente era visto y venció, y todo Dios estaba con él y Dios lo acompañaba. Pero la situación más suspicaz, la más sencilla, la más que no parecía que tendría que generar nada, lo lleva a tomar una decisión de ir a destruir todo lo que había porque no se le había dado lo que esperaba para él y sus soldados. En ese contexto nos encontramos y acto seguido pasan dos cosas. Nabal responde con ironía, pero hay un hombre que se dirige a Abigail, la esposa de Nabal. La esposa de Nabal escucha lo que sucede y actúa prontamente, junta provisiones en demasía, se va con sus asnos por un lugar donde podría cortar camino para alcanzar a David antes que David llegase a donde está Nabal y todos sus siervos, y le sale el encuentro. Y es interesante porque si ustedes prestan atención, cuando sale Abigail al encuentro, dice en el verso... A ver si tengo... Acá. En el verso 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. O sea, fue derecho a interceder por esto. Se postra delante de David y le dice: Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Y ahí ella expresa el por qué no era recomendable para David ir a destruir a todos. Y es algo bien interesante porque ella, la única forma en que pueda expresarle todo lo que está expresando es que Dios se lo haya revelado de alguna manera, porque le está diciendo: David, vas a ser el rey, no te conviene ir a derramar, parafraseándolo, ir a derramar sangre inocente, porque Dios te va a poner por rey y vas a llegar de manera íntegra al reinado. Lo que vas a hacer va a hacer que pierdas mucho más de lo que puedas ganar. Recibí todas estas ofrendas, que el pecado sea sobre mí, y tené misericordia de la casa de Nabal y de todos. Pero lo que lo frenó no fue solamente que las provisiones, la persona, sino lo que le está diciendo: no te olvides del llamado que Dios te dio, porque Dios lo va a cumplir a su tiempo, y no merece que cuando llegue ese momento vas a recordar este momento, vas a decir: pude haber caído y no caí, pude haber tropezado y no tropecé. Y eso hace entrar en sí a David y le dice: en buen tiempo has llegado. En buen tiempo ha llegado. David no toma la decisión, cambia la decisión que iba a tener. Ella había tomado una decisión de ir en juicio, ¿no? Este es el juicio, mueren todos. Se terminó. No hay forma de cambiarlo. Pero Abigail salió allí al encuentro. Hay por lo menos dos cosas que pensaba sobre esto, viendo a Dios hasta acá, en esta parte del texto, y son dos. Una, que Dios guardó la vida de su siervo de su propio pecado. O sea, David iba a pecar conscientemente porque había tomado una decisión, pero Dios no le permitió llevar a la acción el pecado. Guardó la vida de su siervo. Y lo otro, Dios usó a una persona que David ni siquiera esperaba usar, o que apareciera, o que conociera, para detenerlo de hacer lo que no tenía que hacer. Entonces puedo ver a Dios obrando, obviamente de una manera soberana, el amor de Dios, el cuidado de Dios sobre su siervo, y puedo ver cómo Dios muchas veces usa personas que no esperamos que Dios use. Ahí tenemos dos características, por lo menos, de Dios operando en esta historia. Dios cuidando a su hijo, Dios usando un instrumento que su hijo no esperaba que apareciera, ya que le salió de sorpresa a David esta mujer. Dicho esto, me gustaría que también pensemos lo siguiente, porque
por lo menos hay algunas características que son evidentes. Yo les voy a explicar un poquito el por qué. Fíjense lo que dice el 23. Se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. O sea, que está diciendo que enseguida se enteró que venía juicio sobre su casa, salió a interceder. Llega David y se postra de manera humilde delante de David. Y hay algo más que me llamó muchísimo la atención. Dice, Señor mío, sobre mí sea el pecado. O sea, si le está diciendo a David, no los mates a todos, matame a mí. O sea, llegó delante de David y dijo, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. O sea, quiero también que escuches lo que tengo para decirte. Entonces, después que escucha a David, toma una decisión. David, lo que venía en juicio por la ira de David es quitado de la vida de Nabal porque intercede a Abigail de manera humilde, recibiendo ella, aunque no lo recibió directamente, podía haber recibido ella el castigo que merece su caso. Esto para que le pongamos un título, un rótulo o un nombre para los que tienen un poquito más de memoria, es una tipología parcial, vamos a decir, de Cristo, o una sombra de lo que Cristo vino a ser mucho después. ¿Por qué? Bueno, están las características providenciales de Dios ahí a la vista. Abigail sale a interceder un juicio que ya estaba tomado, como Cristo con nosotros. Él dejó el cielo para venir por nosotros. Llega y de manera humilde se postra y dice, sobre mí sea el pecado. Cristo de manera providencial fue a la cruz para llevar tu pecado y llevar mi pecado. ¿Por qué no es vamos a decir, una analogía o una tipología total y es parcial? Bueno, sencillamente porque no terminó derramando sangre de Abigail, sino que David la perdonó después que escuchó todo el argumento que Abigail le presentó. Y déjenme decir algo, porque esta historia justo tenemos acá este personaje, Abigail, significa padre de alegría. Algunos pueden decir la alegría del padre, pero en realidad la traducción correcta es padre de alegría, padre de gozo, padre de felicidad. Y cuando vemos a Abigail y vemos la actitud de Abigail, en comparación a lo que le hablaba al comienzo de la prédica, de lo que veníamos hablando entre semana, es totalmente antagónico, es totalmente contrario. Hoy les compartía un poco que hay formas de comunicarnos, ¿no?, de manera pasiva, de manera agresiva, de manera pasiva-agresiva, y hay otra que es de manera asertiva. Son formas de comunicación. El pasivo tiende a ser sumiso, callado, ahogado, no expresarse, amoldarse, ir a donde le dicen o no hacer absolutamente nada, no toma decisiones. El agresivo va hacia adelante, pero justamente de manera violenta. El pasivo-agresivo demuestra sus descontentos, sus enojos, sus celos, sus envidias de una manera pasiva, sin dejar de ser violento. Ahora, si hay algo totalmente contrario a esto, es aquel que se comunica de manera asertiva. Y el que tiene una comunicación asertiva es literalmente lo que estamos viendo acá en Abigail. La persona de carácter comunicacional asertivo tiene 7 cualidades. Que se las voy a nombrar, son fáciles de definir, pero no se las voy a definir cada una, si no se nos va a ir muy largo. Son 7 cualidades y son fáciles de recordar porque todas empiezan con C. El que tiene un carácter asertivo, como es el de Abigail, y lo pueden ver porque lo acabamos de leer, Abigail fue clara en lo que compartió. Clara. Fue concisa. O sea, fue el grano. Fue concisa. Fue coherente. Fue correcta. Fue no solamente correcta, fue completa. O sea, el que tiene carácter comunicacional asertivo es completo, no deja nada sin expresar, es completo. Entonces, no solamente es
es clara, no solamente es concisa, no solamente es correcta, no solamente es completa, también es coherente, porque todo lo que compartió tenía sentido, aún lo que le estaba expresando a David sobre el llamado de David y cómo iba a responder. No solamente era completa, sino también era correcta y por último, también era cortés. Son 7 características. Tiene que ser la persona cuando expresa de manera asertiva, una persona que se expresa de manera asertiva tiene estas 7 cualidades. Habla claramente, o sea, se entiende fácilmente lo que está hablando, se expresa de una manera clara, lo que necesita, lo que desea es directa a la persona, no hay rodeos. Entonces es clara, es concisa, ¿tá? Es correcta, es coherente, es completa, es coherente con lo que habla, tiene un sentido lo que está hablando. Y también es una persona cortés, o sea, amable, ¿no? Y estas son las características que tenía Abigail. Si ustedes ven a Abigail en la historia, es una mujer que responde a una necesidad no suya, en primera instancia, sino en la necesidad que había, sí, en todo su hogar y en todo su entorno, pero específicamente una necesidad en su esposo. Su esposo había tomado una mala decisión, su esposo había hablado de una manera no asertiva, pasivo-agresiva, diciendo algo como, por ejemplo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Justamente Nabal no sabía que Saúl estaba huyendo, David huía de Saúl y no sabía, pero está siendo pasivo-agresivo. Le está respondiendo con pasividad de manera violenta a los que habían ido a pedir ayuda. Algo que me hizo reflexionar y mucho en esta historia es que Abigail, y justo la historia encausa de esta manera, como esposa, respondió verdaderamente con sabiduría. Algo que me llama la atención, porque le voy a dar otro ejemplo, a ver con qué se pueden llegar a identificar más. Justo habla de Abigail y es una mujer, así que las mujeres van a sentirse en primera mano, ¿no?, en cuanto a la historia. Pero también, como hombres, también podemos ver esto y tenemos que examinar esto. Abigail podía haber respondido de esta otra manera. Por ejemplo, podía haber llegado este hombre a avisarle lo que estaba pasando, y Abigail podía haber dicho, y bueno, que se encargue Dios. Pasivo-agresivo. Y bueno, y tendrá que vivir esto para que aprenda. Mi esposo para que aprenda, porque es un necio, es un insensato. Eso es pasivo-agresivo. No involucrarse sabiendo que tiene la capacidad de hacer algo y cambiar la situación. Pasivo-agresivo. ¿Por qué pasivo? Porque no hace nada. Agresivo y violento porque termina generando un mal mayor. Abigail hizo todo lo contrario a lo que generalmente como seres humanos tendemos a hacer, que es frente a una situación, retraernos, esquivarla, eliminarnos, irnos, mirar hacia otro lado, o en el peor de los casos, como Nabal insensato, responder de manera irónica, responder de manera pasiva-agresiva. Abigail sabía que su esposo tenía una situación límite, que todos estaban sufriendo y padeciendo por una mala decisión de su parte, y Abigail no se le rió en la cara a la gente, no fue a discutir tampoco con Nabal. De hecho, fue más, podía haber ido a Nabal y a decirle cualquier cosa, hacerlo sentir menos, hacerlo sentir un Nabal, un insensato, un necio. Pero como ella sabía que tenía mayor capacidad de oratoria, mayor capacidad de explicar, ella sabía que no podía quedarse quieta, que tenía algo para dar en toda esta situación, salió a interceder por el que ama. El miércoles hablábamos y decíamos, muchas veces la persona
que está pecando, enojado, mal, en su carácter, como Jonás también, que reaccionó de manera pasiva-agresiva frente al llamado de Dios a que vaya a profetizar a Nínive. Tenemos una cantidad de ejemplos de esas actitudes en la Biblia. Muchas veces, si estamos caminando en ese tipo de actitud, deseamos en nuestro corazón y decimos, bajo el pecado que nos domina, bien podría solucionarme el problema él o ella o el fulano o el mengano. Si hicieran esto ya salía, el problema ya saldría, porque estamos evadiendo la responsabilidad de hacerlo nosotros. Muchas veces vamos a encontrarnos que, estando en una situación pecaminosa, de dolor, de enojo, de frustración, de celos, de envidia, lo que esperamos es que otro haga lo que nosotros tenemos que hacer. De hecho, a mí como pastor muchísimas veces me ha tocado compartir y aconsejar, y entiendo que muchas veces el deseo de, ¿podrías interceder por esta situación a favor? Podría hacerlo, pero que vos quieras evitar saber que es tu responsabilidad hacerlo y no querer hacerlo, ahí está el pecado. Ahora, en cuanto a estos términos, a Abigail nadie le dijo que hiciera nada. Abigail fue movida por el amor, el amor a su casa, el amor a su esposo, y salió a interceder por la situación para cambiar la situación. Es como le compartía a esta persona ahí que le predicaba cuando le estaba compartiendo sobre actitudes pasivo-agresivas, le estaba compartiendo justamente lo del mensaje de hoy y le decía eso. Le digo, mirá, supongamos, le digo, que en tu pareja está pasando un momento de soledad, de desierto, no sé, su familia no está presente o no sé, las personas más cercanas no están a su lado, está pasando un momento de enfermedad, un momento terminal, y de repente puede encontrarse en una situación en la que le cerró la puerta a esas personas que ella desea con su corazón, con todo su ser, que estén ahí, pero en sus malas decisiones los alejó. ¿Qué harías? Bueno, vas a tener que atravesar esto para que aprendas. ¿O serías movido por amor, agarrarías el teléfono, irías a encontrarte con esas personas, interferirías para que pueda solucionarse toda la situación porque vos estás viendo mal a tu esposa, sabés, o a tu esposo, y sabés que esa situación es la que puede cambiar la situación? Eso es interceder movido por el amor. Tengo la capacidad de solucionar la situación y soy movido por el amor sin pensarlo, sin cuestionar, sin preguntar. Voy. Podría perfectamente, un poquito más adelante, no se los leí, pero cuando vuelve a la casa, al otro día le cuenta Abigail a Nabal que estuvo con David y que hizo todo lo que hizo. Y miren lo que dice, cómo fue la reacción de Nabal frente a esta situación. Dice, en el verso 37, dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, porque le pegó en el medio del orgullo, que lo que él tenía que hacer como hombre no lo hizo y lo terminó haciendo su esposa, porque él reaccionó de una manera pecaminosa. Pero lo que a mí me gusta de esto es que ella... No, y podríamos decir, no, eso fue pecado. No, no fue pecado. Ella no le contó que iba a hacer esto, porque fue movida por el amor. Y él estaba en una situación de pecado. Y hoy en día es muy normal, e incluso se sufre muchísimo, y tenemos cantidad de hermanos fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado de su familia, porque es su familia que está en pecado, por el pecado de uno. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Podía perfectamente Abigail quedarse callada, sujeta y sumisa a Nabal y decirle, me dijeron que van a venir a destruirte, y él en su insensatez, que venga el que quiera, terminan todos muertos. ¿Por qué? Porque Abigail podía haberse quedado al lado de él y ser una insensata como él y no tomar partido en nada. Generalmente sucede, y no es lo lógico y no tendría que ser, porque a veces nos olvidamos,
Cuando a una persona dentro de nuestro círculo, en cuanto a familia mucho más, está pecando, nadie se sujeta a que está pecando, sea esposa, esposo, hijo, hija, quien sea. El que está pecando y nadie tiene que sujetarse a alguno que está pecando en decisiones y en nada. Primeramente se sujetan a la voluntad de Dios. Porque si uno está en pecado y todos se sujetan al pecador, están todos bajo pecado. Si ella se sujetaba a Nabal en su insensatez, iban a estar todos en pecado y el fin era ser muerte. Como cualquiera que se sujeta al pecado, el pecado termina en muerte. Entonces tengan presente, incluso cuando tienen problemas difíciles en su familia, de no sujetarse al que está en pecado. No importa, con eso no se va a negociar. Porque los hombres tienen que estar sujetos a Cristo y a la voluntad de Dios, y las esposas sujetas a sus esposos como en el Señor. Eso para empezar. Los hijos tienen que estar sujetos a sus padres en todos los términos, siempre y cuando no atenten en contra de la verdad de Dios. Primeramente tengo que estar sujeto a Cristo y a su palabra. Porque la insensatez lleva a que uno no solamente peque, sino que haga pecar a toda su casa. Porque lo somete bajo el señorío del pecado, porque él está en pecado. Entonces, ¿cuántas veces has tomado decisiones bajo pecado y has puesto a tu familia bajo tu pie en pecado? ¿A cuántos has atentado bajo el pecado? Abigail no reacciona así, por eso le estoy mostrando una antítesis, un antagonismo con esta realidad que nos toca como cristianos, que le ha tocado a Caín, que le ha tocado a Jonás, y etcétera, etcétera, al rey Saúl, y bueno, podremos seguir viendo ejemplos. Pero la realidad es que la actitud de Abigail es digna de imitar. Para una esposa, indudablemente. Para un esposo, también. Para un padre de familia, para un líder de hogar, para lo que fuese. Un amigo, un vecino, para el lugar en el que te encuentres. Un encargado o un dueño de una empresa. Si estás siendo movido por la voluntad de Dios, vas a interceder en todos los aspectos que vos creas, siempre y cuando tengas la capacidad de ser movido por amor. Yo creo que volver de semejante hazaña de Abigail a una casa y ver a un hombre ebrio todavía, porque llega después de estar en la gloria de Dios, que frenó la ira de Dios en misericordia, vuelve a decir: no nos matan, qué bueno, no muere nadie. Llego ahí borracho, el hombre tirado. Como a muchos le pueda pasar de tener un gran día en Dios y llegar a su casa y hay un martes 13 en su casa. Y decir: pero mira que venía en la gloria y me doy la cabeza contra el piso. Y lejos de ser esto algo extraño, es muy normal. Entonces, creo que es el mejor de los ejemplos que pueda ver la actitud que tiene ella. Ella va, intercede. Y no lo leí, pero no se lo repetí. Una de las cosas que más me gustaba de Abigail fue que no le dijo nada a Nabal. Cuando vas a hacer lo bueno no es necesario preguntar. Prefiero que ella, seguramente no, volveré y me va a decir de todo. Pero ¿qué me importa lo que me va a decir si lo acabo de salvar de que muera? Y si lo vemos en otros términos, para una esposa o para un esposo, lo más lindo, lo más hermoso que puede haber, no es ver a su familia feliz. No ver en mi caso, mi esposa, mi hija, para los que son esposas, a sus esposas, a sus hijos, verlos felices. Y cuanto más si vos mirás a tu esposa, o en el caso de que mira a tu esposo, o ver a tu amigo, o al que quieras poner, y decís: yo sé que está mal y yo sé por qué está mal. Bueno, Dios le va a tener que enseñar. No, pero yo tengo la capacidad. Yo sé qué es lo que necesita y yo quiero abogar en favor de eso. Porque sé que puedo cambiar la situación. El pasivo agresivo responde así: a mí no me metas, yo no tengo la culpa. Yo no me involucro en esos temas. Dios se encargará. Siempre tenemos que ser movidos como Cristo fue movido. Si Cristo dejó su trono y vino a servir, a humillarse, hoy lo cantábamos, ¿no? Vino a servirnos, vino a darnos ejemplo de cómo vivir. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros por los que amamos? Por los que amamos y encima están, en este caso, ¿no?, en nuestro círculo íntimo y los vemos pasar dificultad. Si yo sé que tengo a alguien al lado mío que está sufriendo porque, no sé, es un día que le recuerda a alguien que no está más y tengo la posibilidad de acercarlo, como eso capaz que alguna vez, viste, no quiero tocar ningún tema que alguien diga: esto me pasa a mí, pero imagínate esos temas más
que podés ver en algún video, de repente, como esas familias que buscan a un familiar que hace pila de años que no lo ven, y hacen todo un trabajo por atrás para que esa persona que viene sufriendo una tristeza profunda no sufra más, y le dan la sorpresa de traerla a esa persona que hace años estaba lejos. Todo eso que se hizo atrás, por atrás de la persona, movidos por el amor, buscando una reconciliación o buscando simplemente que alguien llegue porque se tuvo que ir a otro país. Todo eso que hay atrás, todo eso es la manifestación del amor de esas personas por ese individuo que están deseando verlo mejor. Como aquellos militares que se van y de repente vuelven de la nada y le dan una sorpresa inesperada a sus padres o a sus abuelos o a sus hijos. Y ves la emoción del momento. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué llegaron? Porque hubo alguien que pagó el precio de moverse, de hacer el movimiento que veían al otro que no lo podía hacer, que lo veían sin esperanza o sin fuerzas o sin ganas. Y dijeron, no podemos tenerlo así. Si yo sé que así no está en plenitud la persona. En el caso de Abigail ya era extremo, ¿verdad? Iban a morir todos. Pero si hay un ejemplo, si así Cantares se refiriese específicamente a mujeres, para no hacer referencia a la iglesia directamente, ¿no? Creo que un ejemplo de mujer virtuosa es Abigail por lejos, ¿no? Tiene las 7 características de una mujer asertiva. Fue clara, concisa, correcta, coherente, cortés. Tenía todas las características necesarias para poder llevar adelante esa tarea. Ella no pensó ni un segundo. Se dio a sí misma. Miren otra cosa que esa es una de las cosas que más me llamó la atención. Abigail no le recriminó nada a Nabal de su insensatez, de su mala decisión. No le dijo, ¿viste lo que hiciste? Pero viste que haces esto y ahora nos metiste en este problema. Siempre te digo lo mismo. No hubo nada de esas cosas. Fue a donde estaba el problema, respondió a favor del problema y dijo, yo asumo el error. Yo asumo el error. Pago lo que tenga que pagar. Doy mi vida para que el error no caiga sobre él. Yo estoy acá como ofrenda. Mátame a mí, quédate con toda esta provisión. Eso es amar. Eso es amar. Asumió la responsabilidad delante de donde estaba el error. Sí, se equivocó. Yo asumo la responsabilidad. No fue a justificarse delante de David, no le fue a decir, mirá, pero si mirá para acá, para allá. No, así. Esto es así. Yo respondo de esta manera. Y si tengo que morir acá, muero acá. Y cuando volvió no fue a decirle, estás ebrio de nuevo, mirá, quiero hablar contigo, estuve haciendo esto porque vos no lo haces. Nada. Al otro día le dijo, mirá, hice todo esto, no vamos a morir. Y ahí ya hay otro tema para hablar, ¿no? En cuanto a la actitud de este hombre y demás. Pero si algo me ministraba el corazón del Señor, muchísimo, es como tenemos ejemplo en Abigail para poder vivir una vida íntegra en la voluntad de Dios. Y saber que así como vemos a Abigail, Cristo fue para con nosotros de manera perfecta, ¿verdad? Y si Cristo fue por nosotros, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer con los demás? ¿Cómo nosotros no vamos a poder aplicar la misma ley, ¿no? La ley del amor en los otros, en los que sabemos que padecen, que sufren, que tienen necesidad y que tengo la forma de resolverlo fácilmente. Como les dije, el asertivo se comunica, justamente, se comunica de manera clara, concisa, concreta, directa. Estamos hablando de cómo se comunica, de diálogo. Va al frente, habla claramente, se pone delante, habla. El pasivo agresivo susurra por el costado, se abre, se aleja, comentario irónico, se justifica, mira hacia otro lado. El agresivo no tengo ni que explicarlo, y el pasivo no hace absolutamente nada. Indudablemente nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. Cristo verdaderamente fue asertivo, no hay margen de error en él. Pero nosotros muchas veces en nuestras relaciones tendemos a caer en estos extremos. La que vivimos en esta semana, pasiva-agresiva, lamentablemente, el cristiano, cuando comienza a conocer la palabra de Dios y entiende que Dios le agrada la santidad,
vivir una vida íntegra, hacer la voluntad de Dios, comienza muchas veces a caminar y no se da cuenta que termina adoptando una actitud no asertiva, sino pasiva-agresiva. El comentario despectivo, como Caín y Abel, el semblante caído porque en el corazón hubo envidia cuando vio que al otro hubo un reconocimiento que el otro no recibió. Lo hablábamos en la semana. ¿Cuántas veces el corazón se siente dolido? Porque fíjate todo lo que yo te entregué y mirá al otro que entregó y el otro tuvo más honor. Como si nunca hubiésemos leído una carta de Romanos o una carta de Santiago. Entendiendo que así se maneja Dios y que así manifiesta Dios su gracia y da más honor al que parece que tiene que recibir menos honor. Y que pone el pie, ¿no? Dios le pone un parate a aquel que con orgullo cree estar en un lugar superior de entendimiento, pero no manifiesta transformación en su vida. Entonces, si tengo que cerrarles con algo más, como ya se los dije, si no hubiese una Abigail que saliera a interceder y dejara su casa, su comodidad, sus dolores, sus frustraciones de momento, todo lo que estuviera sucediendo y saliera al encuentro de David, no hubiese una salvación en su casa, más allá del final después de Nabal. También David no hubiese frenado de poder cometer un pecado y perder su integridad. Pero así también, si Jesús no hubiese dejado el trono y no hubiese venido, nosotros estaríamos perdidos. Si Jesús no hubiese dejado el trono y hubiese venido por nosotros a dejarnos ejemplo, no solamente eso, a salvarnos. A salvarnos. Para que hagas lo que tengas ganas, no. Para que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios, que dentro tuyo sabes qué significa. Para el 99% de los presentes saben qué es hacer la voluntad de Dios. No tengo que estar pensando mucho. O sea, Dios sabe lo que vos tenés que hacer. Vos sabés lo que tenés que hacer. ¿Qué está pasando? Y todos los argumentos que podamos poner representan un carácter no asertivo, un carácter no maduro. El espiritualmente maduro es asertivo en su forma de vivir, en su forma de comunicar, en su forma de hablar, en su forma de moverse, en su forma de expresar. Es asertivo. No pierde el carácter de Cristo frente a una dificultad. Y da su vida por amor, aunque cueste caro. Cristo fue a la cruz a morir. Por el bien de los demás. Entonces vos, ¿cómo no vas a dar la vida por tu esposo, por tu esposa? No vas a entregarte y humillarte delante de... ¿Qué importa? Si yo lo que quiero es el bien de mi familia. Quiero ver a la persona que tengo al lado brillar. Quiero ver a la persona que tengo al lado llena del Dios, llena del Espíritu Santo. Sé lo que le hace bien y no lo busca. Yo sé cómo encontrarlo, sé dónde está. ¿Cómo no se lo voy a llevar adelante? ¿Cómo no voy a dar mi vida por eso? ¿Cómo no voy a dedicar tiempo en su bienestar? Porque podía perder mi tiempo en un carácter pasivo-agresivo, solamente descontento con lo que no es, con lo que quiero que sea. Y como no se lo digo, quiero que sepa que no es lo que espero. Totalmente violento, de manera pasiva. Para que decaiga mi semblante y para que sepa que en realidad estoy molesto. Pero no se lo voy a decir así, se lo voy a mostrar con hechos a medias, o con un tono irónico, o con una mirada hiriente, o con un desaire. Como cristianos tendemos a caer en ese tipo de pecados y es lamentable porque somos cristianos, o sea, entendemos que no tenemos que ser así, que no tenemos que vivir así y muchas veces caminamos de esa manera. Y a mí me encantaría verdaderamente que vos puedas reflexionar en esto y que puedas decir, a ver, ¿yo tengo de este carácter, pero tengo a Cristo en mi vida? Sí, tengo a Cristo en mi vida. Quiero desechar por completo esta forma de ser, porque no da gloria a Dios. Mi vida no da gloria a Dios si respondo de una manera pasiva, si respondo de una manera agresiva, o si respondo de una manera pasiva-agresiva. Y merece perdón, no solo a Dios por yo pecar así, sino a quienes ofendo de esa manera. Hace unas semanas atrás, hace como un mes atrás, y acá me pongo de ejemplo no porque hice algo bien, sino que hice algo bien porque antes hice algo mal. Y en diferentes circunstancias pude hablar con algunos de mis hermanos porque yo no me daba cuenta que podría estar generándoles tropiezo o pecando contra ustedes por la forma en la que yo pueda llegar a corregir a mi hija.
a mí no me importa quién tengo alrededor mío cuando tengo que corregir a mi hija, así que no me miren con cara rara, porque ni siquiera pienso que están ustedes alrededor mío. Yo la educo como la educo acá, la educo a puertas cerradas. Entonces, a veces yo usaba comentarios en los cuales dije, uy, capaz que alguien puede sentirse ofendido porque no lo hago por gusto. Por ejemplo, puede decir, si fulanito quiere salir a darse la casa contra la pared, que se la dé. Si el padre lo deja. Yo no te dejo. Pero nunca en mi corazón estuvo la necesidad o el deseo de lastimar o herir a alguien con eso. Pero después reflexionando en la forma en que lo estaba haciendo, digo, uy, quizá alguno se pueda sentir incómodo porque quizá no está respondiendo favorablemente en la crianza y se puede estar doliendo con lo que estoy diciendo. Pero no era mi deseo. Ahora, para mí, por más que las personas enfrente puedan decir, no, está todo bien, perfecto. Aunque alguno pueda estar todo mal también, porque capaz que muchas veces es difícil que te pidan perdón sinceramente y vos puedas decir, sí, me molesté. A mí cuando me piden perdón y realmente me molesté, le digo, gracias. Perdóname si te ofendí, te perdono. Cuando no te digo, no hay nada que perdonar, es porque no hay nada. Pero si te digo te perdono es porque me ofendí. Fácil, sencillo. Pero si yo te pido perdón, o una persona pide perdón y la del frente te dice, no hay problema, pero hay problema, el problema está dentro de su corazón, quedará en su corazón. Pero uno fue libre, yo fui libre, yo necesitaba hacerlo por más que tenga razón o no tenga razón, por más si me lo imaginé en mi mente, si le agregué algo, si era innecesario. A mí no me importa eso, yo necesito tranquilidad. Y si yo me di cuenta que quizás me equivoqué, pedí perdón y se terminó. Mañana tendré otra situación y capaz que me cueste más, capaz que pueda caer en pecados semejantes a estos y Cristo ya me ha hablado. Pero qué importante es poder rever el corazón y ver cómo nos estamos parando frente a las situaciones. Desearía con todo mi corazón que cuando estemos pasando momentos de dificultad podamos responder como esta mujer. Más, yo sé que, y lo dice también justo ahora trayendo a colación a esta mujer, ahí no, la mujer necia derriba, destruye su hogar. Y la sabia la edifica su hogar. A veces pensamos que quiere decir con las cosas del hogar, ¿no? No, está hablando del corazón del esposo, está hablando del corazón de los hijos, está hablando que está destruyendo el futuro de una familia, porque está en necedad. Una mujer necia destruye aún sin darse cuenta, porque está en necedad. Una sabia edifica, busca el bien de los demás. Una persona madura espiritualmente busca el bien común, el bien de los otros. No está buscando el bien propio, el evitarse un conflicto. No, yo asumo conflicto, me paro delante de la primera línea de batalla y me doy contra todo porque amo a los que tengo a mi alrededor. Como una gallina pone abajo los pollos, yo voy y me pongo delante de la línea de batalla aunque yo tenga que pagar por otros. Eso es amar. Si estás buscando tu bien y escaparte y evitar un problema, no estás amando. No estás amando perfectamente. El amor verdadero es sacrificial y se da por los demás. Entonces cuando nosotros tengamos situaciones complejas o cuando tengas a alguien a tu alrededor, porque tampoco somos justicieros salir a arreglarle los problemas a la gente, eso también es pecado. Pero cuando vos podés ver el bien de una persona que no está manifestándose, no está en su mejor momento, no está, y vos tenés todo para asistirlo. Como Santiago hablaba de la gente que tiene necesidad de comer y lo ves con necesidad y no la cubrís, esto es lo mismo. Ves una necesidad espiritual y no la cubrís, teniendo la capacidad de hacerlo, Dios te ha dotado de lo necesario para hacerlo y evitás hacerlo, no estás amando como Dios espera que ames. Y no porque te falte amor, porque Dios ha derramado el amor de Cristo en nuestros corazones, sino por falta de comunión, por falta de estar cerca de Jesús. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder practicar un amor sacrificial, que podamos evitar caer en el pecado de Caín, en el ensañarse internamente, de caer el semblante y finalmente dar muerte a un hermano, que podamos evitar el pecado de Jonás, que en vez de hacer la voluntad de Dios, sale de manera pasiva-agresiva a escaparse de la situación y no responder favorablemente a lo que Dios le había pedido. ¿Cuántas veces respondemos de esa manera? ¿Cuántas veces nos escapamos? Ahí está la situación. Dios te está enviando ahí, no a un lugar lindo, a un lugar donde hay conflicto para traer paz. Porque Dios nos llama a reconciliar a las personas con Dios. Ese es el ministerio que te ha dado Dios a vos y a mí. Reconciliar a las personas con Dios. Pero para reconciliar a las personas con Dios tengo que estar en la voluntad de Dios. Y no escapar de la voluntad de Dios. Ese es el llamado. Pablo se los escribe a los colosenses, lo escribe en sus cartas. Tenemos el ministerio de la reconciliación a los corintios.
en Romanos. Así que, hermanos, tenemos el mayor ejemplo en Cristo, tenemos una gran ilustración en Abigail, tanto para nosotros como hombres como para las mujeres. Y tenemos una historia que merece recordarse y ser reflexionada. No digo yo diariamente, pero sí recuerden que podemos ser como Abigail y que nuestro Padre pueda sentir esa alegría, ese gozo, porque nosotros estamos haciendo su voluntad en la tierra. Amén.